Bueno, estamos aquí, 3 miembros de la LIDI, abiertamente bajo la preocupación como adultos, dirigidas también también nosotros más fundamentalmente como personas, más que como profesionistas, pues en la preocupación de los actuales momentos, sobre todo referida a los niños. No se sabe actualmente cómo están viviendo en el encierro las nuevas tensiones, las reformulaciones de roles, los cambios, las nuevas situaciones que nos trae esto del coronavirus. Ahorita el desempleo, estoy leyendo, según un reporte de Bancomer, ha crecido hasta el 12%. En 1982 era el 10.8%, lo que significa en muchos hogares, padres y madres desempleadas, la situación de subempleo, que es el encontrar trabajos temporales o trabajos ya sea que duren un mes, 2 meses, semanas, pues esa situación va a ser diferente para todos estos trabajadores. Es más el miedo a la pobreza que el miedo a coronavirus. Todo este tipo de situaciones dentro del hogar no son fáciles de abordar, pero a través de la información que podemos tener, podemos más o menos sacarnos indicadores cualitativos acerca de cómo está la situación dentro de los hogares. Quiero pasarles un video primero como una reflexión detonadora, porque también tenemos que transitar entre reflexiones de lo que sucede dentro de los hogares y entre también lo que sucede afuera. Les voy. ¿Cuándo llegó? Antier, aquí, pasándola bien. Es un señor en la playa. Oiga, ¿no tiene temor de contagiarse del COVID? Eso es pura mentira. Tengo hasta la fecha 73 años y he pasado tremendas cosas y esto es mentira. Este es un golpe del gobierno, nada más. Pese a los muertos, los contagios. ¿Cuáles muertos? ¿Tú los has visto? ¿Usted no cree entonces en que no, yo nomás creo en el creador, ¿y si se contagia? ¿Quién nos va a contagiar? Por eso yo y mi novia no cruzamos salivados. Mira, relax. 1 metro de distancia. Oh, ¿tiene familia usted, señor? ¿Tiene familia? Mi hijo, mi nieto, mi nuera. ¿Y no le preocupa que no puedan? No, ¿por qué verlos sanos y los gorditos? El niña límpido, la chamota límpido. ¿Qué más le pides a Dios? Mejor darle gracias a Dios que nos pudo traer a Veracruz. Disfrutar de esto y no pudo, ¿verdad? Oiga, ¿y qué opina de las críticas que les hacen a las personas que, como usted sabe, incluso las llaman irresponsables? No, más irresponsables es toda esa gente que se encierra. Son ignorantes. Por eso el gobierno abusa de la gente ignorante. Cuando la gente es ignorante, entonces está perdido. O sea, ¿usted no cree que se puedan armar? No, veme, bueno. 73 años. Mira. Feliz de la vida, cara. No, y luego mira con mi novia, queriéndola conquistar y dice que me va a dar el sí, hasta se tapa la cara. No, es que ya se imagínate. Es mi esposa, su nombre, señor. Salazar Tapia José Luis, alias La Riata. Ahí está. Todavía mucha gente no cree. Y otros, entre los cuales me cuento, están encerrados. Es una primera reflexión muy interesante, porque también hay estadísticas donde dicen los diferentes países. En Ecuador el 14% está inconforme por cómo está su país tratando la situación, y aquí en México es el 50%, en donde sí están de acuerdo, y el otro 50% donde no están de acuerdo. Pues nos traen planteamientos muy interesantes, porque transitamos de creencias muy extremas de si existe o no, hasta, por ejemplo, esta información sobre los asintomáticos, de que podría parecer que no traen nada,
pero siempre pues sí se está la posibilidad de que traigan algo. O sea, no nada más hay que cuidarnos de los que traen cubrebocas y estornudan, sino de los que están normalmente en las calles. Hay un video de la UNICEF en 2 mensajes que les pasan a los niños. Son 2 tipos de mensajes. En uno de ellos les dicen: gracias por ayudar. En el otro mensaje les dicen: ustedes tienen que estar encerrados aquí esperando porque pueden salir a la calle y contagiar a una persona grande. Y ustedes puede ser que estén un ratito enfermos, pero esa persona grande pues se puede morir. Y los niños lo entienden muy bien. Entienden muy bien ese mensaje. Y el mensaje del UNICEF dice: gracias hacia los niños. Gracias por estar en la casa, respetando la emergencia sanitaria, las indicaciones adecuadas para que superemos esta pandemia. A los niños. Pero no todos son en forma de mensajes. También hay contextos que llaman mucho también a la reflexión. No sabemos todavía cuánto tiempo va a ser a ciencia cierta. Hay familias que viven hacinadas. Ahorita ya en Ecuador están pasando unas cosas impresionantes. Esas familias hacinadas ya tienen a algunos de sus miembros fallecidos por el coronavirus. Algunos de ellos niños. Y esas familias que viven hacinadas, que tienen al cadáver pudriéndose, pues han tenido que sacar los cadáveres a quemar, que pues ni se queman ni se incineran porque se necesitan más de 1500 grados de calor para verdaderamente incinerar un cuerpo, o bien para llevarlo a tirar lejos, porque sí hay también videos que los tiran lejos de sus casas y reclaman a gente que está cerca, por supuesto. Bueno, estos escenarios extremos, pues igual, pues los tenemos a la vuelta de la esquina. Yo entrevisté una alumna de la Normal de Maestros y dice que un poquito antes de la crisis ella iba a la colonia San Agustín a hacer unas prácticas. Allí también estaban involucrados en esas prácticas unos maestros y resulta que demandaron al director por haberlos mandado a esa zona peligrosa. A compañeros de ella misma estaban queriendo pues asaltarla o acercarse a ellas y unos taxistas lo impidieron. Pero allí la cosa está muy mal me platica. Y eso a lo mejor no hace mucha falta rascarle mucho. Uno mismo, si está cercano a esas situaciones, pues las puede comprender. Yo llegué a una conclusión con esta conversación con esta alumna. La conclusión a la que llegué es que en los lugares precarios, en donde pues no existe ni siquiera en muchos casos ni internet ni televisión. Por cierto, es otra cosa que hay que considerar. Yo ya he llegado a ver entrevistas de personas que dicen: no, joven, pues yo ni televisión tengo, porque les dicen que no sabes de la emergencia sanitaria, y dicen, son 2 ocasiones que he visto: yo ni televisión tengo. Hay que también considerar todo esto. La conclusión a la que llegué es de que los niños terminan siendo arrastrados por estos escenarios extremos. ¿Arrastrados a qué? Arrastrados ya sea a las tensiones, si no son graves, porque también hay graves, ya sean las graves o las moderadas, finalmente arrastrados. ¿Y qué tipo de situaciones? ¿Qué es lo primero que hacen cuando existen tensiones? Pues el papá dice: yo me voy con mi familia a provincia, y también o la esposa también dice lo mismo, se llevan a los niños a provincia, pero cuando no pueden, hay otra situación extrema que vi, y eso también pues hablando con alumnas.
Hay una alumna que tiene a su papá con Alzheimer y su niño de 2 meses, o sea, nació hace 2 meses. ¿Cómo le hace? ¿Eh? Ya nos organizamos en un grupo de WhatsApp con otros colegas de otras instituciones y aquí lo solucionamos llevándoles despensas. Llevándoles las despensas. Ella cómo sale con la niña de 2 meses a la calle. Y luego el papá de Alzheimer, con Alzheimer, ¿no? Que se queda en su casa y nosotros le ayudamos a eso. Y así podemos estar empezando a ver muchas situaciones que caso por caso vale la pena estar viendo con detenimiento. Y me encontré con una sorpresa y esto también quiero que sea una situación de ver si podemos valorar. Dice, los niños se están adaptando mejor que los adultos. Quién sabe qué tan cierto sea, pero yo le veo una parte de verdad en que los adultos sí estamos más acostumbrados a llevar buena parte de nuestra vida afuera. Ajá. Estaba leyendo también un texto que, pues esta familia tradicional, donde el jefe proveedor es la autoridad, pues la autoridad se ha desplazado más hacia instancias externas a la familia. Paradójicamente, esas instancias externas son más totalitarias, más autoritarias que la figura tradicional. Y ante los padres, en este caso es cuestión de reflexión de género, que permanecen más en el hogar, cómo están sobrellevando en particular la situación. Esto es referido al rol de los padres jefes de familia, porque también hay jefas de familia. Ahora pensemos las familias ampliadas. Ahora también pensemos las familias uniparentales o las que están, como en el caso que les mencioné, muy vulnerables porque pues esta persona que les platicó, pues ha tenido que salir con la niña de 2 meses a hacer las compras. Uh-huh. Y con la obsesión de lavarnos las manos, yo creo que mi conclusión general, y con esto les doy la palabra, es de que con las órdenes de la SEP, y me encontré con que una de ellas me dice, hemos tenido que organizarnos con los padres a distancia para estarlos acompañando en impartir las clases que no podemos dar, que ellos las impartan y nosotros las acompañamos de 8 a 12, a 2 de la tarde. Pues ¿cómo puede ser eso posible? A esos extremos de ceguera, ante que lo principal, en lugar de estar supliendo el tiempo de clase y así tan mecánicamente, que me parece absurdo, que lo más importante es tener muy conscientes que tenemos que guardar serenidad, estar informados, la mayor serenidad y con el mayor amor posible, buen trato, cariñoso posible a los niños. Esa es, yo creo que la cuestión general y las demás particulares que expuse, que tendremos que considerar como urgentes. Bueno, no sé qué piensen. Me pareció, digamos, este video que habla acerca de el temor más a la pobreza, ¿no? Yo creo que sí hay una cuestión ahí cultural, una cuestión social y económica, de peso, ¿no? No es lo mismo quien tiene resuelta su vida, ¿no? En todos los aspectos, sobre todo la parte de una estabilidad económica, el decir, pues me quedo en mi casa, a alguien que vive al día, efectivamente, y esa es una realidad. Y por eso sigue circulando gente en la calle, ¿no? Porque pues bueno, ellos, si el taxista no sale a hacer su trabajo, no tiene su familia para comer.
Creo que esa parte, y además también en un México tan complejo, porque en México tenemos la posmodernidad, la modernidad y la premodernidad en las comunidades indígenas. Entonces, sí es como muy complejo, ¿no? Y estos mismos también diferentes niveles económicos hace que se pueda acceder o no a la información, hace que se pueda tener un criterio para saber con qué información me quedo y con cuál no. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Eh, También el otro video que me llamó la atención fue de la cuarentena con niños, ¿no? Que efectivamente yo creo que todo lo estamos pasando, hasta yo misma con mi familia. Esta parte de las relaciones con la pareja, con los hijos, ¿no? El afecto, que se tiene hacia nuestros seres queridos, pues también se trastocan muchas cosas porque pues se tiene más tiempo, a veces no se sabe qué hacer con ese tiempo, se trata también de organizar ese tiempo, pero también, bueno, cómo dentro de ese tiempo tú puedes tener comunicación, tú puedes dialogar, tú puedes realmente permitir tanto el que te conozca tu familia como el que tú los conozcas más, ¿no? Eso es muy complejo, pues, porque si te enfrentas a algo en estas interacciones sociales, afectivas y emocionales muy compleja. Eh, y bueno, también estos videos que tú comentas de UNICEF y también de Pilar Sordo acerca de la cuarentena con los niños en Chile, me parece que eh, UNICEF, bueno, esta interpretación yo le di a esos videos. Creo que sí les da una responsabilidad a los niños que no tendría que ser responsabilidad de ellos, porque creo que es una responsabilidad de todos y sobre todo de los adultos, ¿no? Yo creo que los niños, hay como otra manera de poderles explicar por qué razón no pueden salir, pero no precisamente con responsabilizarlos de algo que nos toca a los adultos responsabilizarnos, ¿no? Esa parte creo que sí queda, o sea, como y ahí sí también retomo a Pilar que comenta que sí hay que dejar que los niños vean noticias, pero también cuáles, ¿sí? ¿Cuáles? Porque también por ahí yo había también revisado que los niños al ver tantas noticias están conflictuando, ¿no? Porque también muchas veces, por ejemplo, estamos viendo a los niños preescolares que no tienen las herramientas lógicas para poder discernir qué es, digamos, lo real y qué no es lo real. Entonces, y en todo este movimiento de información, donde cada quien pone su punto de vista, cada quien pone su experiencia, cada quien pone su perspectiva, pues entonces eso se puede convertir como en un teléfono descompuesto. Yo creo que sí hay que, por ejemplo, responder a los niños a las preguntas que ellos hagan desde lo que ellos quieren saber, no darles ni más información ni menos información, ¿no? Y también yo creo que no hay que responsabilizarlos. Ellos, si se les dice, bueno, ese es mi punto de vista, si se les dice por qué no pueden salir, ellos lo entienden muy bien, ¿no? Lo entienden, creo que Ujú. mejor que nosotros, ¿no? Y sí, esta parte de UNICEF decirle a los niños que si él sale va a contagiar a un anciano, pues es relativo, porque también algo que yo aquí planteaba, no nada más con mi familia, sino también con mis compañeros con los que he tenido comunicación, es que pues sí, o sea, es una situación que hay que de riesgo, hay que tener cuidados, pero no tampoco hay que tener miedo, ¿no? Ni de pensar que uno va a contagiar a todas las personas, ni tampoco todas las personas son susceptibles de contagiarse, porque también para esto hay toda una serie de situaciones, ¿no? Que es muy complejo, pues. Entonces, esto digamos en cuanto a los videos. También me llegó una información que se las voy a compartir después, nada más que pase Coti a comentar ya, digamos, esta parte,
cómo la vive y cómo la entiende. También un video que no sé si ustedes han revisado de nosotros los profesores, ¿no? De cómo los estudiantes, los jóvenes están pasando por una situación que se puede decir que todas las generaciones han pasado por una situación de crisis, y que se dice que, bueno, que entonces nosotros los maestros vamos a estar con ellos, cercanos como profesores, para que ellos como estudiantes desde las tecnologías puedan ellos seguir siendo estudiantes. Pero también esto es relativo, ¿no? Porque bueno, pues ahorita yo me he encontrado con, por ejemplo, la Escuela de Diseño de Bellas Artes, el Instituto Rosario Castellanos, donde me están pidiendo que hay estudiantes que no tienen ni siquiera internet. Entonces, que entienda que cómo me van a hacer llegar las tareas, cómo van a poder entrar a mis clases presenciales en Skype si no tienen acceso ni siquiera a internet, que tienen que salirse a un café internet para poder colocar sus actividades. Entonces, dice uno, y esto es Ciudad de México, donde se supone que todos tenemos toda una serie de infraestructura, ¿no? Y que podemos como profesores y como estudiantes interactuar digamos, seguir bajo una lógica de aprendizaje. ¿Y qué está pasando con todos aquellos profesores que le están pidiendo esto en otros lugares donde ni siquiera los profesores tienen una computadora personal, ¿no? O no tienen digamos, un sistema de internet de banda ancha que les permita también hacer esto. Entonces, sí, todo esto, digamos, se hace complejo, ¿no? La otra también situación con estudiantes. Dicen algunos profesores, no, hay que dejarlos que esta situación la vivan de otra manera, no hay que atosigarlos con tareas, ¿no? Y otros profesores dicen, no. Sí hay que ocuparlos con algunas actividades académicas porque eso también es importante. Entonces, bueno, dice uno, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no le pido a los estudiantes? Estoy hablando de adolescentes y de jóvenes, les pido actividades, ¿no? O les pido que realicen tareas académicas. O sea, esto es como muy relativo y muy complejo. Depende de los contextos y depende de las circunstancias, ¿no? Bueno, eso sería mi comentario. A mí me gustaría comentar desde varios puntos de vista. Para mí es como mostrar en este momento nuestra realidad mexicana y citadina de la Ciudad de México. Y lo que veo es que la pandemia nos confronta con la cruda evidencia de los efectos de una economía capitalista global. Un mundo desigual, injusto y dividido en dos. Por supuesto que también dividido en muchas otras fracciones, pero es más evidente los que tienen recursos y poder y los que no los tienen. Pero todos compartimos un planeta en el que tenemos que coexistir, pero sobre todo sobrevivir como podamos, con lo que tengamos. Y el COVID, desconocido y enigmático como un fantasma, nos amenaza a todos, independientemente del lado en el que estemos. Es un enemigo común y global. Como cualquier guerra fratricida, ármense de lo que puedan para vencerlo, para que no nos ponga en jaque y no nos mate, porque ahora en México ni el Chapulín Colorado nos salva. La sorpresa de la amenaza ha sido tal que ni los estados gobierno ni tienen tanto conocimiento, ni tantos recursos, ni tanto poder para vencerlo como quisieran. Entonces las respuestas científicas y políticas son de corramos a escondernos y a pertrecharnos para que el enemigo no nos vea, no nos ataque. Los vulnerables primero, ancianos, enfermos y niños que corran para que no los alcance. Es una situación paradójica. Todos y casi todos quisieran salvar la vida. La diferencia en la estrategia de sobrevivencia se divide nuevamente
por las posibilidades y prioridades. Los que pueden, porque tienen una fuente segura de ingresos económicos que les dé de comer. Su refugio está en casa, en familia, para la sobrevivencia de salud. Los que no tienen esa seguridad, porque son los emprendedores del comercio informal, por ejemplo, la calle es su hogar y es su centro de trabajo, como único espacio de sustento posible para la sobrevivencia económica. Unos priorizan la salud para evitar morir de una enfermedad desconocida y grave, y otros priorizan la economía y arriesgan su salud, su vida, para evitar morir de hambre. Yo no estoy de acuerdo en la pobreza. Yo creo que sentir hambre es lo más crudo de la pobreza. El confinamiento en casa ha revelado también que los lazos humanos son tan vulnerables porque de un día para otro tenemos que cambiar de ritmo de vida y de espacio. Ahora todo se hace en casa. Nuestra vida angustiada, temerosa, horrorizada está alrededor del reloj, conectado con el exterior, conociendo estadísticas, con el consuelo de que todavía no nos ha llegado de cerca la terrible amenaza. En esas condiciones mentales, los adultos tienen que hacer cargo de su existencia y la de los mayores y los menores, que no comprenden qué pasa, pero que sienten y especulan. La angustia de los adultos exacerba los sentimientos de terror sin nombre que subyace a la incertidumbre de no saber cómo, cuándo, dónde puede ocurrir lo inesperado. Eso nos lleva a límites de ansiedad y tensión difíciles de tolerar. No hay más que ver las redes con miles de recomendaciones, como si la condición humana nos hubiese deshumanizado tanto que no supiéramos lo más elemental. Nos desbordan las recetas de qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y si los adultos estamos haciendo lo correcto o no. Pero si el terror nos hubiese en realidad pareciera como si el terror nos hubiese desarmado, nos hubiese dejado indefensos, pero estando junto a los vulnerables, incapaces de mantener desde una rutina cotidiana que frente a la incertidumbre ofrezca tener ciertas expectativas, nuevas organizaciones, creativamente nuevas tareas con ciertas certezas de lo que va a suceder, de lo que se puede esperar, de lo que se va a hacer, de lo mágico que es darse cuenta que contiene mucho la ansiedad de los adultos y los niños. Por el contrario, aflora la ambivalencia. En la anarquía se desata la diferencia entre adultos y niños. La falta de control, el caos y la descarga de frustración, rabia, impotencia y desde luego la violencia. Nos falta un momento para detenernos, sentir un poco de calma para poder pensar y saber que hablar reconociendo los sentimientos sobre nuestras angustias, preocupaciones, miedos, nos alivia un poco y nos da la pauta para tolerar en la mente el terror de la muerte. Reconocer los sentimientos de los demás, de los niños y callarnos da la posibilidad de que ellos hablen y conozcamos lo que piensan, lo que creen, lo que sienten, lo que les angustia. Ahora la pandemia nos pone a prueba nuestra capacidad adaptativa para entender que la calidad del acercamiento humano y el amor y la comunicación en familia hoy, es nuestra prioridad.
Voy a pasar otro video que desde cierto punto de vista pues parece inocente e incluso hasta benéfico. Es más, lo obvio es de que es benéfico porque llama más hacia esta serenidad. Voy a pasar más un fragmento para dar una idea del tipo de cosas pues que están circulando y una reflexión posterior. El mundo paró, pero nosotros no tenemos a dónde bajarnos. Ha llegado el momento de que mires para dentro de ti mismo y de que cuide de tu parte emocional. ¿Sabes qué es lo más peligroso del mapa pandemia de un virus llamado corona? Es una pandemia de personas con ansiedad, depresión, angustias. Personas que están desistiendo de soñar. Personas que solo hablan del caos, de la crisis, reenviando noticias falsas, diciendo que fueron al mercado y las góndolas están vacías, cargando aún más todo aquello que ya está sucediendo. Si no tienes nada bueno que decir, simplemente calla y ora. Cuando oras, clamas y tu vibración se eleva. Y cuando nuestra vibración se eleva, nuestras defensas se fortalecen. Cuando nosotros reclamamos, clamamos 2 veces aquello que no queremos. Nadie aquí es víctima, nadie aquí es culpable. Estamos hablando de un problema silencioso e invisible, pero que paró el mundo. Nadie tiene cómo bajarse. Entonces ha llegado el momento de que cuides tus emociones, que mires para adentro, que veas cómo puedes encenderles la luz a las personas. Sé luz hoy. Di una palabra de optimismo. Pon música de entusiasmo. Toca un instrumento. Habla con alguien que esté en tu edificio. Pon un cartel preguntando si alguien necesita que vayas al mercado. Muévete en la dirección del bien. No te quedes esparciendo negatividad. No aumentes el caos. Ayuda a todos. Ayuda a que sea luz. Sé la luz y no la llave que la apaga. Espero que mis palabras te ayuden y reenvía este mensaje porque necesitamos trabajar el mayor número de personas optimistas en este momento. Comienza en este momento un ejército de personas positivas, un ejército de personas que oran. Yo complementaría este tipo de reflexiones idealistas con la crítica de que yo creo que no va a haber muchas cosas nuevas porque se habla que vamos a hacer otro mundo después de esta pandemia, ¿no? Se habla mucho de que cuando acabe vamos a hacer otros. Yo no soy tan optimista frente a toda la desigualdad a la que se refiere Clotilde, y que tiene mucha razón, un mundo muy desigual. Lo verdaderamente nuevo no va a salir por sí mismo del virus ni que acabe, porque pienso que va a acabar todo y ya aprendimos más sobre cómo tratar un virus, no aprender un poquito más a lavarnos más y a estar más confinados con esa experiencia, porque pues la desigualdad económica, política, social, pues en general van a estar siendo las mismas. Yo soy muy pesimista que por sí mismos salga. Yo creo que el cambio sería con respecto a los nuevos compromisos con la libertad y la igualdad que seamos capaces de hacer, porque vamos a salir a un mundo nuevo, sí, y qué nuevas propuestas van a haber, qué nuevos compromisos por hacer un mundo mejor van a haber. Ahorita que los animales están saliendo a las calles y dicen que el virus somos los humanos y la vacuna es el coronavirus y el planeta es el que se está curando. ¿Qué nuevas ideologías ecologistas van a haber? ¿Qué nuevas ideas de organizarnos van a haber? Vamos a ir más allá de los nacionalismos, porque es lo que se ha visto. Nos hemos vuelto todo el país menos globalistas y más nacionalistas, en el sentido de que pues cada gobierno está tratando de organizar más domésticamente dentro de las naciones las cosas. Para mí, yo creo que de ahí no va a pasar gran cosa, de que vamos a aprender a ser un poco más nacionalistas, pues a empezar a hacer las cosas más por los intereses de México en este caso. Pero
tiene que ser más amplio, depende mucho entonces de qué nuevas ideas también con respecto a la igualdad y a la libertad van a haber, porque hay muchos países con toque de queda a estas alturas que no los dejan salir y si no los arrestan o se arriesgan ahí a unos balazos. También vamos a salir y a bien ser igualmente desiguales. Ahora sí que igualmente desiguales que antes. Entonces, los problemas de los pobres los van a seguir cargando los pobres, los problemas de las clases medias, que ya casi no hay, se habla por ahí, y los problemas de los ricos van a seguir siendo los problemas de los ricos. Es una discusión bien interesante porque yo en lo personal no creo que haya muchas cosas nuevas después de que pase el coronavirus, salvo si tenemos un nuevo pensamiento acerca de que si podemos hacer nuevas cosas por esa libertad que nuestros países se están negando o por esa desigualdad que están viéndose a niveles muy, muy extremistas, crudos en el Ecuador. Porque entonces tenemos que pensar en nuevas formas de pensar, pues unos están de acuerdo en que se sigan pidiendo prestado al Fondo Monetario Internacional, otros no están de acuerdo, pero entonces no es hacer el bien o el mal en nuestras casas, sino también cómo vamos a salir como nuevos ciudadanos a la calle, como los mismos que antes. Yo creo que ahí está la cuestión. Vamos a hacer una ciudadanía igual, consumista predominantemente, o más preocupada por la libertad y la igualdad afuera. Sí pueden hacerlo, pero van a partir desde la posición en que exploten nuevas cosas afuera, colectivas, en el sentido de los nuevos compromisos, las nuevas propuestas. Vamos a salir como ciudadanos diferentes, pues entonces, ¿dónde están esas nuevas propuestas? Creo que de la reunión del martes yo les hablé de un discurso de Alicia Bárcenas en donde analiza no solamente la situación de salud y todas las implementaciones que se han hecho en los países para poder afrontarlo, sino una reflexión también económica, y en donde ella ve que América Latina va a enfrentar una situación de economía de guerra, entendiendo por economía de guerra la crudeza de esa diferenciación, polarización y empobrecimiento de la gente, de la mayoría, con desempleo, incluso con limitación de recursos y de alimentos. De manera que, ¿qué puede pasar? Bueno, los que han estudiado y analizado la perspectiva de lo que en este momento significa que el país más poderoso en la manufactura y en la producción de bienes, que es China, y que se ha detenido más del 30% en producción, ese país inicia una cadena económica, una cadena que va en el sentido de producción, que va en el sentido de esa producción de bienes que se exportan, que se compran, que se venden para el sustento de una economía global. El señor de uno de los videos nos decía, si yo cierro, mis empleados ya no pueden trabajar. Yo ya no podría pagarles a los que me venden los productos que yo vendo. Esos tampoco les pueden pagar
a los lugares en donde producen esos bienes. Y esos lugares en donde se producen esos bienes tampoco le podrían pagar a sus empleados. Y todos esos empleados en esa cadena tienen familias. Y esas familias no van a tener el sustento ni los alimentos que necesitan para sobrevivir. Todo eso a mí me plantea la necesidad, y yo diría que hasta una confrontación ética de mantenerme aquí, en el frente, aunque sé que me puedo contagiar, pero que sé que económicamente este lugar no es para una sola persona aislada, sino es parte de una cadena productiva de comercio y económica que a lo mejor la mayoría no la estamos viendo, porque estamos en un lugar de confort. Por ejemplo, Leonor hablaba de los maestros, pero todos los maestros que pertenecen a un sindicato tienen una posición económica asegurada. No importa cuánto tiempo dure esta crisis, ellos tienen un ingreso. El problema a largo plazo es que quienes pagamos ese ingreso, pues es la gente que trabaja, que paga impuestos y que alimenta la economía del país. Entonces, es un problema muy, muy complejo que rebasa siquiera la comprensión de lo que significa. Y en medio de la incertidumbre también nubla la posibilidad de pensar clara y objetivamente qué está pasando en este momento en el mundo y qué va a pasar y qué vamos a encontrar con respecto a llegar a controlar el virus. Pero en todo ese tiempo, ¿yo qué he producido como persona que me están pagando? Si yo tengo que atender a mis alumnos, yo puedo ponerme en una posición muy cómoda de decir, bueno, hay que cuidar su salud mental y entonces no hay que presionarlos, no hay que dejarles tareas, ya de por sí están angustiados, ya de por sí están viviendo la pobreza porque no tienen ni siquiera internet, no tienen ni siquiera los recursos. Y todo ese nivel macro en el que podemos nosotros estar en este momento en contacto, yo digo que la mejor manera de poderlo entender es irnos a un nivel micro, y ese nivel micro es nuestro hogar, es nuestra casa. ¿Qué necesitamos en nuestro hogar y en nuestra casa? Pues necesitamos pensar. Y necesitamos pensar junto con los niños y necesitamos involucrarlos en las actividades cotidianas. Y necesitamos instaurar una rutina que nos pueda dar a todos algo que nos falta, que es tener un sentido de la vida en lo cotidiano. Es entender que también tenemos un espacio mental y también tenemos un espacio físico que se tiene que respetar. Y también tenemos un espacio temporal en donde cada quien tiene derecho a tener un espacio individual y en colectivo. Y yo creo que pareciera que la pandemia nos ha caído como un tabique en la cabeza que no nos ha dado la posibilidad de reflexionar sobre estas cosas. Yo creo que tu iniciativa, Miguel, tiene la virtud de detenernos un momento a pensar. Y te lo agradezco. Esta parte es muy importante porque a mí este comentario que hace Coti, esta reflexión de, bueno, ¿qué estamos haciendo desde nuestra trinchera los profesores, ¿no? Sí es algo que, pues que tenemos que no solamente reflexionar, sino también pasar al acto, ¿no? Y pues en la medida de lo posible con los estudiantes, ¿no? Sí, también creo que Coti en ese aspecto es acertada en cuanto a que tenemos que empezar con la familia, ¿no?
pero bueno, también con los estudiantes, que podamos con ellos, a los que podamos, digamos, comunicarnos y dialogar con ellos, tratar, ¿no? Primero de saber cómo están, segundo de bajar su ansiedad, ¿no? Tercero, pues de también ocuparnos, ¿no? Ocuparnos también dentro de las asignaturas que tenemos, pues con actividades, con lecturas, que también esto permita pues que no entren en esos estados de ansiedad, que no entren en esos estados de depresión, ¿no? O de pesimismo. Yo creo que también como jóvenes y como adolescentes pues tienen digamos, muchas herramientas y muchas fortalezas, ¿no? Y yo creo que tenemos que echar mano de ello, ¿no? Y con los niños, bueno, pues ni qué decir, ¿no? Ellos al contrario, tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no? En estas situaciones tenemos Sí, mucho que aprender de ellos, ¿no? sí, por supuesto. De los escenarios apocalípticos, de los cuales sigo siendo escéptico, que de todas formas ojalá no lleguen, pero se manejan dos orígenes de esta situación. Una es la que proviene del murciélago, ¿no? Del virus se transmitió del murciélago a otros animales y de ahí al humano en un mercado de Wuhan, se dice, y del otro origen pues también se maneja que la teoría del complot, que pues si Estados Unidos se lo echó a China o China se lo echó a Estados Unidos y se culpan ahí los presidentes. Pero vean el caso de Alemania, la curva del aprendizaje y cómo lo han controlado, pues verdaderamente deja mucho que pensar. También el caso de Corea, donde en primer lugar dijeron las mascarillas sirven usarlas, mientras aquí están diciendo no las usen nada más los que estén enfermos, y si en las guerras es tan fácil producir balas y en tiempo récord, balas y armas, y aquí no se pueden producir mascarillas, o sea, no nos vamos a creer ese cuento, porque en el hogar también se pueden hacer mascarillas. Y vaya que los coreanos dicen sí sirve, o varios ya expertos dicen sí sirve usarlas para quien no está enfermo y protegerse. Esas curvas de aprendizaje yo creo que los demás países van a estarlas también aplicando. Espero que no se estén esperando los países del primer mundo a empezar a resolver en el tercero, porque ya somos una sociedad global y se les podría estar regresando como un boomerang las omisiones. Yo creo, en eso soy un poco más optimista, de que pues ahí van a estarse colaborando más a nivel internacional, y yo pienso que sí van a dejar a algunos países sufrir más que a otros, ahora sí que por conveniencias económicas y políticas, de modo que se están cuidando. Yo digo que van a estar cuidando pues también sus privilegios, pues sí, tampoco son tan tontos. Y en esa lógica, pues es en la que yo pienso que no, pero bueno, admitamos lo apocalíptico. Lo apocalíptico para muchos es, pues me voy a un búnker, pero también para muchos es, me voy a mi pueblito y empiezo a aprenderle a la hidroponía, y si tengo huertas, qué bien, pero si no, le empiezo a aprender a la hidroponía. Me estaba diciendo por ahí alguien que en Michoacán, como fumigan el aguacate, las huertas constantemente, pues por ahí es muy difícil que se cuele el coronavirus. Pero aprender a la hidroponía, y hay sectores urbanos de protesta en Perú donde están diciendo agua, agua, y protestando allí en medio, y que no les preocupa el coronavirus, el gobierno nos lo cortó, y muchos se van a morir en ese proceso. O sea, este escenario apocalíptico a nivel económico, que yo creo que sí se va a resolver, sería pensar en lo pequeño es hermoso, y lo pequeño es hermoso. ¿Qué significa? Pues soy autosuficiente,
ya no nada más económicamente, sino políticamente, ¿no? Y que ser autosuficiente, no nada más la hidroponía o mis huertas, sino también todo lo que significa la utopía de los franceses, que muy bien Marx los repensó, Fourier, entre otros varios, esas utopías donde se autoorganizaban, esas utopías también de los hippies de Estados Unidos que hacían sus comunidades y decían, nosotros ya vamos a vivir aparte y gobierno no te metas, esas utopías en donde antes la luz se planteaba no para que la distribuyeran en centrales hidroeléctricas, sino cada quien tuviera su pequeña generador en cada hogar, ahí sí sería problema del capitalismo, porque entonces ya no serían los monopolios, ya no serían los grandes gobiernos nación, sino serían las comunidades que solitas se saben organizar y amén lo regional, ¿no? Pero entonces es también una invitación a pensar en estos términos y con referente a los niños, hay un niño que se llama Iván, súper travieso, distrae a los demás, pega a los demás, todos nosotros sabemos esas más que nada, esas realidades como maestros, especialmente como maestros de maestros. Este niño que se llama Iván, permaneció 6 meses pese a la profesora que estaba insistiendo que sí necesita ser canalizado a un psicólogo, presenció que a su papá lo mataron a pedradas, pero imagínense, ¿no? O sea, pues cómo no va a ser así si presenció eso y mucho más violencia. Entonces estos son contextos de violencia donde la gente se tiende a callárselos porque así es la gente, así somos, y Teodoro Adorno lo había planteado muy bien. Para pensar lo social en última instancia en términos éticos es pensar la totalidad en términos de que la sociedad es una mentira y es estar destapando esa mentira. Y doblemente a nivel de los hogares. A nivel de los hogares, la gente no le gusta pensar la violencia que ahí tienen, las cosas malas que ahí tienen. Y sin embargo, hay momentos en donde explotan y van corriendo con uno a platicarlo. Y es donde nosotros, en la buena ética, todos nos deberíamos estar involucrando. Y van, quién sabe cómo esté, pero así muchos otros hogares. Y como profesionales, entonces yo creo que es un gran compromiso en términos de decir que los pensamientos, que lo que podemos poner como granito de arena llegue a más gente. A lo complejo, entonces hay que tratar de buscarles los caminitos de esas generalizaciones y empezar a platicar entre nosotros. Ahorita todavía no estamos de toque de queda. Empezar a platicarlos, que salgan a la luz, y es muy bueno, y que también los niños participen, se les puede explicar a su nivel, de forma sencilla, ajá, y que esa resiliencia, pues también nosotros aprendamos de esa resiliencia. Bueno, ahí lo dejo. Yo creo que esto abre pues muchas tareas, ¿no? El seguir pues escuchando, el seguir revisando qué está pasando dentro de la cotidianidad de las familias, escuchar a los profesores cómo están ellas, sobre todo las profesoras, cómo están ellas resolviendo tanto con sus estudiantes, ¿no? Sus alumnos o su propia familia, ¿no? Esta cotidianidad. Yo creo que sí hay mucho que buscar, que indagar, ¿no? De lo que está pasando, más allá de lo que queda en testimonio en un video, ¿no? Sino para poder, pues, ir de alguna manera, ¿qué está pasando en nuestro país, sobre todo en nuestro país? Porque creo que también mucha de la información que hemos revisado es de otros países, pero ¿qué está pasando en nuestro país, no? Y sobre todo Mire, en la Ciudad de México. le voy a pasar el video que circularon. Como sus prácticas que le están haciendo. Digo, empiezan iniciativas muy... Hola, muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy en nuestro noticiero matutino de forma, espacio y medida. Y venimos aquí para informar todo lo relacionado con las bases de nuestra materia de forma, espacio y medida. Nos encontramos el día de hoy con una dificultad muy importante. Muchos maestros son los fundamentales
enemigos de la materia de matemáticas en cuanto a la enseñanza de los pequeños. ¿Por qué se dará esta situación? Pues podemos analizar que tiene que ver con que siempre hemos satanizado las matemáticas como algo muy difícil, cuando las bases siempre han estado ahí. En nuestra materia podemos informarnos que desde pequeñitos podemos observar, analizar, podemos darnos cuenta de que siempre están ahí, desde el momento que el niño se da cuenta de su lugar en el espacio, de dónde está su mamá, dónde está su biberón, el desplazamiento de aquí, allá, de cerca, lejos, ya estamos aplicando las matemáticas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues les tenemos una pequeña información. Bueno, es uno de esos videos nuevos y están haciendo las cosas. A mí me parece que esta ha sido una oportunidad de algo que yo creo que falta mucho dentro de las familias, que es hablarnos como conjunto de familia, en donde siempre nos atrapa la trivialidad y nos aleja del conocimiento propio y del conocimiento mutuo. Y que este ejemplo que nos pusiste con la maestra, yo creo que también es otro ejemplo de cómo al interior de la escuela, como otro sistema, también ha faltado muchísimo la posibilidad, el espacio, la iniciativa de que los docentes tengan portavoces, tengan la posibilidad de hablar sobre lo que nosotros hemos estado trabajando, que es la práctica de los docentes, y de saber que muchos conocimientos que tienen ni siquiera los pueden nombrar porque ni siquiera se han acercado a reflexionar sobre ellos. Y sin embargo, esta maestra, con una presentación tan breve, me dio evidencia de que se han puesto a pensar sobre el desarrollo cognitivo de los niños, cosa que a mí verdaderamente me sorprende y que yo creo que eso debe de continuar. Sí, pues creo que fue satisfactorio el proceso. Sigamos al pendiente de las demás producciones.